Bienvenidas y bienvenidos al curso Gobernanza de la Gestión del Riesgo de Desastres en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos. Avancemos con la unidad en la que se incluyen las acciones estratégicas para la reducción del riesgo de desastres, las que permitirán disminuir las probabilidades de que se presente un evento o que sus efectos sean menores. Esta acción se plantea como objetivo legitimar la actuación y articulación de las distintas instancias del GAD municipal para gestionar los riesgos de desastres en sus territorios, mediante un marco normativo, arreglos institucionales mínimos, establecimiento de políticas y la definición de roles y responsabilidades. Para alcanzar el objetivo es necesario avanzar en la siguiente secuencia de criterios. En la acción estratégica 6. 1. La conformación de una instancia municipal destinada a liderar, coordinar e incorporar la gestión del riesgo de desastres en los diferentes procesos y servicios que presentan los gobiernos locales. 2. Implementar la unidad de gestión de riesgos con los recursos adecuados para la operatividad. 3. Diseño de políticas de reducción de riesgos para ser incluidos en los instrumentos de planificación. 4. Ejecución del Plan Operativo Anual o Plan Anual de Contratación PAC, donde se incluyan presupuestos para la gestión del riesgo de desastres. Y 5. Implementación de un sistema cantonal de gestión de riesgos de desastres en donde se articulen todos los departamentos del municipio, instituciones públicas, privadas, academia y sociedad civil. Un ejemplo es el proceso de fortalecimiento del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos de Ambato, reflejado en la ordenanza en la que define su estructura, funciones y alcances, así como la reubicación y fortalecimiento de la unidad de gestión de riesgo. El proceso de reducción del riesgo de desastre requiere de trabajos articulados entre gobiernos del mismo nivel de gestión debido a las competencias descritas en el marco jurídico nacional, a las características propias de las amenazas y/o al compartir cuencas hidrográficas. Por lo tanto, presentar exposiciones de susceptibilidades similares relacionadas con dichas cuencas. Se propone como objetivo de la acción estratégica la gestión de acciones conjuntas en la planificación para el desarrollo del territorio que estén articuladas mediante mecanismos de cooperación o de agrupación para la gestión del riesgo de desastres de manera integral y sistémica. Acción estratégica 7. Establecer mecanismos de articulación multinivel. Para alcanzar el objetivo es necesario que la secuencia de criterios sea: 1. Identificar acciones de articulación multinivel para la gestión del riesgo de desastres. 2. Integración para la articulación entre niveles de gobierno, gobernanza vertical, y entre actores públicos y privados del territorio, gobernanza horizontal. 3. Gestionar recursos para implementar acciones de reducción de riesgos de desastres mediante un mecanismo de articulación multinivel. 4. Generar alianzas estratégicas entre GAD del mismo nivel de gobierno o no, que se encuentren contiguos o no, para favorecer sus procesos de integración y mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la competencia de la gestión de riesgos. Y 5. Ejecución de acciones de reducción de riesgos mediante mecanismos de articulación multinivel. Un ejemplo es la creación de la mancomunidad de la cuenca del río Jubones, en el sur del país, con el fin de coordinar y administrar los recursos hídricos de dicha cuenca, tanto para el desarrollo, para la adaptación al cambio climático y para la reducción del riesgo de desastres. La ordenación del territorio no puede dejar de considerar los riesgos de desastres, su análisis y la inclusión de medidas de planificación para reducción, debido a que, de materializarse un riesgo, sería un elemento modificador clave en el ordenamiento y planificación territorial. Por ello, con esta acción se considera necesario planificar y ordenar el territorio, evitando la generación de nuevos riesgos y la reducción de daños y pérdidas causados por desastres, a través del control de las condiciones del riesgo existentes. Acción estratégica 8. Planificar y ordenar el territorio. El camino o secuencia de criterios para alcanzar la meta es: 1. Inclusión del análisis de riesgos como parte del diagnóstico del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 2. Inclusión del análisis de riesgos como base para la propuesta del modelo territorial deseado del PDOT. 3. Inclusión de proyectos que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres. 4. Implementación superior al 70% de los proyectos de gestión de riesgos definidos en el PDOT. Y 5. Implementación del 100%
de los proyectos de gestión de riesgos definidos en el PDOT. Un ejemplo es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Cuenca, en el que se han realizado un análisis de riesgo de desastres previo a la propuesta de planificación. El uso de suelo, desde su clasificación hasta su gestión, debe tener como elemento clave la planificación al riesgo de desastre y su gestión. Acción estratégica 9. Clasificar, regular y gestionar el uso del suelo según la zonificación del riesgo. El uso del suelo, desde su clasificación hasta su gestión, debe tener como elemento clave la planificación al riesgo de desastres y su gestión. Para ello, la secuencia de los criterios que deben ser considerados es: 1. Clasificación del uso de suelo urbano y rural considerando la amenaza presente en el territorio y exposición de elementos. 2. Clasificación del uso de suelo urbano y rural considerando la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad de los elementos en el territorio. 3. Clasificación y regulación del uso del suelo urbano rural considerando las zonas de riesgo de desastres en el territorio. 4. Determinación de las zonas de riesgos mitigables y no mitigables. Y finalmente 5. Clasificación y regulación del uso de suelo urbano y rural considerando las zonas de riesgo de desastres definidas como mitigables y no mitigables. Un ejemplo para este caso también es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cuenca y el Plan de Uso y Gestión del Suelo, en el que se ha realizado un análisis de los desastres previos a la propuesta de planificación. Clasificar, regular y gestionar el suelo con condición de riesgo, determinando los usos de suelo de protección urbanos o rurales, así como definiendo los tratamientos urbanísticos de mejoramiento integral para suelos urbanos no consolidados y de mitigación para suelo rural de producción, se encuentra regulado en el artículo 30 de la Norma Técnica de Contenidos Mínimos, Procedimiento Básico de Aprobación y Proceso de Registro Formal de los Planes de Uso y Gestión del Suelo y los Planes Urbanísticos Complementarios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos. En esta norma se indica que los Planes de Uso y Gestión del Suelo, PUCS, permiten planificar el uso y aprovechamiento eficiente, equitativo, racional y equilibrado del suelo urbano y rural, así como la prevención de nuevos riesgos, la reducción de los existentes y la gestión del riesgo residual, considerando los derechos de las personas a un hábitat seguro, enmarcados en los principios de desarrollo y ordenamiento territorial, la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, para que la planificación sea eficiente, racional, equilibrada el territorio y su recurso suelo. Además, para esta acción estratégica, el GA debe considerar lo establecido en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, LOTUS. Toda persona busca disponer de una vivienda que le garantice un mínimo de seguridad, como parte de sus derechos humanos. Sin embargo, esta necesidad puede provocar que se ocupen terrenos de forma irregular y en áreas expuestas a desastres, por lo que el control y la gestión de los asentamientos humanos irregulares es una acción clave en la reducción del riesgo de desastre. Así es necesario mantener el monitoreo y control sobre los asentamientos humanos irregulares en zonas urbanas y rurales como medida de prevención y mitigación de riesgos, que debería complementarse con acciones de desarrollo que den acceso a viviendas seguras a la población. Acción estratégica 10. Controlar los asentamientos humanos irregulares en el territorio. La secuencia de los criterios que deben ser considerados en esta acción es: 1. Identificación de los asentamientos humanos irregulares en zonas urbanas y rurales. 2. Análisis de riesgos de los asentamientos humanos irregulares. 3. Control de los asentamientos humanos irregulares. 4. Regulación de los asentamientos irregulares. Y 5. Disponibilidad de una instancia o dependencia de control territorial con personal humano, recursos tecnológicos y financieros para ejecutar las acciones de control. Un ejemplo que se debe considerar fue el programa de relocalización realizado en la ciudad de Quito. La protección financiera son esquemas de transferencia de riesgos que deben ser implementados en el territorio por los GAD como parte de su planificación. Según la terminología de gestión de riesgos de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, la transferencia del riesgo es un proceso por el que se trasladan de manera formal o informal de una parte a otra las consecuencias financieras de un riesgo concreto, en virtud de lo cual un hogar, una comunidad, una empresa o una autoridad del Estado obtendrán recursos de la otra parte después de un desastre a cambio de prestaciones de carácter social o económico sostenidas o compensatorias
a esta otra parte. Acción estratégica 11. Protección financiera. La secuencia de los criterios que deben ser considerados en esta acción es: 1. Existen algunos fondos ocasionales para cofinanciar proyectos de gestión de riesgos en forma interinstitucional. 2. Ingeniería financiera para el diseño de instrumentos para la retención de riesgos. 3. Ingeniería financiera para el diseño de instrumentos para la transferencia de riesgos. 4. Se implementan instrumentos de retención y transferencia de riesgos básicos. Y 5. Se implementan instrumentos de retención y transferencia de riesgos más avanzados. El texto: la gestión financiera de riesgos de desastres e instrumentos financieros de retención y transferencia para la comunidad andina es un referente para la consulta previa a la implementación de acciones de protección financiera. De la misma manera, se incluye como referencia la estrategia de gestión financiera ante riesgos de desastres del Ministerio de Economía y Finanzas. Los elementos esenciales de una ciudad son las infraestructuras, sistemas y redes que permiten su adecuado funcionamiento. Para una pronta recuperación de la cotidianidad en una ciudad luego de un desastre, es importante que los elementos esenciales tengan una alta resiliencia, por lo que es necesario planificar medidas que disminuyan o eviten el impacto de condiciones de riesgos futuras a través del mantenimiento preventivo y o correctivo, refuerzo estructural de elementos esenciales que dan soporte al funcionamiento del cantón. Acción estratégica 12. Reducir las vulnerabilidades de los elementos esenciales. La secuencia de los criterios que deben ser considerados en esta acción es: 1. Evaluación de la vulnerabilidad de las edificaciones esenciales, instalaciones, sistemas y redes de competencia municipal que sostienen el funcionamiento del cantón. 2. Identificación de medidas de mantenimiento preventivo, correctivo, mitigación, rehabilitación, mejora y reforzamiento de las infraestructuras esenciales, instalaciones, sistemas y redes de competencia municipal que sostienen el funcionamiento del cantón. 3. La ejecución de medidas de mantenimiento preventivo, mitigación, rehabilitación, mejora y reforzamiento de las infraestructuras esenciales, instalaciones, sistemas y redes de competencia municipal que sostienen el funcionamiento del cantón. 4. Establecimiento de normativas que promuevan la identificación de la vulnerabilidad física y funcional de la infraestructura esencial, pública y privada de forma continua. Y 5. Control y seguimiento de las medidas de mantenimiento, mitigación, rehabilitación, mejora y reforzamiento implementadas en la infraestructura pública y privada. Uno de los ejemplos a considerar es el sistema de redundancias en la conducción de agua de Quito en las zonas expuestas a flujos lajáricos del volcán Cotopaxi. En la foto se aprecia el paso elevado sobre el río San Pedro, que provee de agua a más del 25% de la ciudad de Quito. Acción estratégica 13. Participación comunitaria para la resiliencia ante riesgos de desastres. La participación comunitaria en los procesos de planificación e implementación de programas de gestión de riesgos de desastres, más allá de ser una necesidad de la propia planificación y requerida por la ley, es un derecho de todos y cada uno de los pobladores de un cantón. Las acciones de reducción de riesgo de desastres requieren incrementar la habilidad de las comunidades para anticiparse y adaptarse a los riesgos, responder y recuperarse de los impactos de manera oportuna a través de la sensibilización en riesgos, protección de derechos, organización y equipamiento comunitario. La secuencia de criterios que deben ser considerados en esta acción son: 1. Planificación y definición de estrategias para la sensibilización a la población en temáticas de gestión de riesgos de desastres. 2. Sensibilización a la población en temáticas de gestión de riesgos de desastres. 3. Conformación de los comités comunitarios de gestión de riesgos. 4. Fortalecimiento de los comités comunitarios de gestión de riesgos en temática de gestión de riesgos de desastres. Y 5. Conformación de redes comunitarias para coordinar acciones de reducción de riesgos de desastres. Un ejemplo es el Plan RUPAI sobre la prevención frente a incendios forestales en Cotacachi con la participación de la comunidad. En algunas ocasiones, debido a las condiciones de la amenaza y o riesgo residual presente en una zona, las únicas medidas posibles para reducir el riesgo son aquellas relacionadas con las acciones de mitigación, lo que permite disminuir las potenciales afectaciones y daños.
La acción propone reducir el riesgo a través de medidas de mitigación tales como reasentamientos, obras de infraestructura o soluciones basadas en la naturaleza, que contribuyan a la adaptación del cambio climático. Acción estratégica 14. Ejecutar medidas estructurales y no estructurales para la mitigación de riesgos. La secuencia de los criterios que deben ser considerados en esta acción es: 1. Ejecución de estudios especializados para la identificación de medidas estructurales de mitigación en zonas priorizadas. 2. Implementación de las medidas estructurales de mitigación de acuerdo con las zonas priorizadas en base a estudios. 3. Mantenimiento periódico de las medidas estructurales implementadas o existentes. 4. Elaboración de lineamientos y consideraciones especiales para la implementación de proyectos de inversión pública en zona de riesgos mitigables. Y 5. Formulación de programas de reasentamiento de familias ubicadas en zona de riesgo. Un ejemplo es el caso Chunchi, en donde se realizó un análisis previo para la toma de medidas de mitigación. La acción 15 persigue reducir la vulnerabilidad a través del control de la gestión administrativa y la ejecución de obra en proyectos de nuevas construcciones, ampliación, remodelación y o reforzamiento con enfoque de gestión de riesgos, con sujeción a normas técnicas nacionales e internacionales y regulaciones de entidades de control. La secuencia de los criterios de esta acción deben ser considerados de esta forma. 1. Elaboración de directrices generales para la emisión de permisos de construcciones nuevas, ampliación, remodelación y o reforzamiento con enfoque en gestión de riesgos. 2. Disponibilidad de un mecanismo administrativo, interno o externo, que regule los procesos constructivos, ampliaciones, remodelaciones y o reforzamientos. 3. Mantenimiento periódico de las medidas estructurales implementadas o existentes. 4. Elaboración de directrices para la regulación de procesos constructivos nuevos, ampliaciones, remodelaciones y o reforzamientos. Y 5. Control al cumplimiento de regulación de procesos constructivos nuevos, ampliaciones, remodelaciones y o reforzamientos. Las conclusiones de esta unidad son: primero, fortalecer la gobernanza para la gestión de riesgos permite el cumplimiento de competencias y responsabilidades indicadas en el marco jurídico. 2. Los GAN municipales deben incluir la gestión del riesgo de desastres en la planificación y ordenación del territorio, así como en la gestión del suelo. 3. La resiliencia a desastres debe incluir la participación comunitaria. Y 4. Es necesario establecer los mecanismos de control para verificar la implementación de acciones de gestión de riesgos.